que es un tiempo para clamar, que es un tiempo donde el Espíritu nos despierta para clamar y ese clamor nace en el Espíritu. Así que vamos a ir a Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Quiero pedirle que alguien lo lea, por favor. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y creo que esta noche una de las cosas que el Señor quiere es que entremos en ese río para experimentar esas cosas diferentes, para poder dejarnos llevar por una intercesión distinta, una intercesión de dolores de parto, una intercesión de clamor, una intercesión de gemir en el Espíritu. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Alguien que lo lea, por favor. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Gracias, hijo. Ponle una señal en la frente a los que gimen y a los que claman. Yo no sé si hemos llegado a ese punto. Personalmente, no han sido muchos los momentos en que Dios me ha llevado a una intercesión de gemir y clamar. Sí, lo he vivido algunas veces y quisiera tenerlo más seguido, pero es algo que uno no lo busca, sino que viene por el Espíritu. Dice allí, pasa por en medio de la ciudad y pon por en medio del pueblo de Dios. Y hay una señal en el Espíritu. El Señor sella, el Señor pone una señal, pone un sello en los hombres y en las mujeres que gimen y que claman. Señale eso. Los que gimen y que claman. Es fácil gemir y clamar por tu enfermedad, por la enfermedad de un hijo. Es fácil gemir y clamar porque tienes escasez. Es fácil gemir y clamar por tus problemas. Pero aquí se trata de gemir y clamar por el pecado, por las abominaciones de una ciudad, por el dolor de otros. Gemir y clamar cuando Dios despierta el espíritu para ese gemido y ese clamor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. La creación gime y está esperando la manifestación de los hijos. Romanos 8. Y vamos a leer primero desde el versículo 19. Alguien que lea del 19 al 23. 19 al 23. Buenas noches con todos, hermanos. Romanos 8, del 19 al 23. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza. Pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pastor, hasta el 23, por favor. Seguimos. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gracias, pastora. Esto es otro nivel, definitivamente. Hay una conexión entre lo que sucede con nosotros, este gemir de nuestro cuerpo, este gemir en nuestro espíritu, con la creación que gime. ¿Sabía usted que la creación gime que los animales necesitan ser redimidos? Nosotros tenemos mascotitas y les hemos hablado de la redención de Cristo, que las montañas necesitan ser redimidas, que los árboles, que los campos, que el mar necesita ser redimido.
porque ellos están gimiendo y son los hijos de Dios, aquellos que tienen herencia y se les ha revelado paternidad. Les anunciamos la redención y los liberamos. ¿Cuál es el problema, amados? Que una de las cosas que Grecia ha dejado es que las cosas que nosotros creemos que son inanimadas no lo son. Si leemos en la Escritura, y esperamos tener esta enseñanza en las próximas semanas, cuando Dios habla a la creación, cuando los profetas hablan, le hablan a los montes, le hablan a las ciudades, le hablan a las aguas, le hablan a los valles como si fuesen personas. Y eso teológicamente te van a decir, en un seminario teológico te van a decir, no es que eso es un antropomorfismo porque toma lugar así, no, es que tienen personalidad. ¿Se acuerda usted cuando Jesús mismo decía, ay de ti a las ciudades, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas? Y Jesús decía, ay de ti Corazín y Betsaida, y le habla a la ciudad como si estuviera hablándole a una persona, porque las ciudades tienen espíritu, alma y cuerpo. Ve y profetiza a los montes y dile, monte, tal y cual cosa. La creación necesita ser redimida. Entonces, la creación está con dolores de parto. La versión que leía la pastora decía, ¿cómo con dolores de parto? Pero la versión correcta es, no es que está como con dolores de parto, está con dolores de parto. Está con dolores de parto. Está gimiendo. Y nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos. Esto es un misterio. Es un misterio. No lo podemos entender. Hay momentos en la intercesión. No es todo el tiempo, pero hay momentos. Así como hay intercesión que ya les contábamos en estos días, el Señor manda una palabra, un acto profético. Escuchamos al Espíritu, un rema. Así como hay una intercesión donde entramos en las dimensiones del Espíritu a mover cosas, hay una intercesión que tiene que ver con gemir sin palabras. Hay una intercesión que tiene que ver con llorar sin palabras. En una ocasión, Dios nos llevó a un lugar con mi esposa, hace unos años, a una montaña en una ciudad acá de la costa. Y la instrucción que ella tenía era solo llorar sobre esa ciudad. No tenía la instrucción de dar una sola palabra, de cantar un cántico, nada, solo ni de poner aceite, ni de establecer el vino, ni interactuar con ángeles, ni nada, simplemente llorar, simplemente llorar. Esa era la intercesión, sin palabras. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el versículo 26 y 27. Alguien que lo lea. Estamos en Romanos 8, 26 y 27. Pero, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando entramos en esta intercesión de gemir, el Espíritu mismo intercede por nosotros. No, cuando dice son gemidos indecibles, que es sin palabras, es sin palabras, es sin palabras. No sé si usted recuerda que Ana llegó al templo y su corazón se derramó de tal manera que parecía que estaba ebria, que parecía que estaba borracha, y el profeta, el sacerdote, perdón, Elí la ve y toda la historia. En ese momento en ese momento, en el espíritu, ella queda embarazada, en lo espiritual de Samuel y de una generación. Esto, amados, es un misterio. Es un misterio. Es decir, es por revelación.
No han sido muchos los momentos, pero han sido momentos en que literalmente el Señor nos ha permitido gemir, y en el caso de las mujeres, sentir dolores de parto por generaciones. Como cuando estás dando a luz y sentir dolores de parto por las generaciones. Y esto es una realidad, porque es impresionante como meses después, años después, vemos el resultado de esa generación. De hecho, algunos de ustedes son el resultado de labores de parto de intercesión de otros. Los avivamientos se dan a luz en labores de parto. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19. Búsquelo, por favor. Y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Por supuesto que Pablo no está hablando de dolores de parto en lo natural, por eso él es un hombre. Está hablando de algo espiritual. Es un misterio. Es un misterio. Vamos a ir a Isaías capítulo 54. Y vamos a leer del 1 al 3. Que alguien lo lea, por favor. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Gracias. Sí, bueno, el 4 también. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Yo creo que esa es una palabra para la iglesia del Ecuador esta noche. Porque la iglesia ha sido una iglesia de manera general estéril, que no se ha podido reproducir generacionalmente. Pero eso se está acabando en el nombre de Jesús. Y dice allí que regocíjate, regocíjate, regocíjate. El Señor nos dice que es tiempo de ensancharnos, de creerlo. Nos dice el Señor que miremos más allá. De hecho, lo estamos haciendo con proyectos, con viajes, con iglesias en casa que se abren. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Hay que levantar intercesión. Hay que establecer el cimiento del carácter. Ahora, esos hijos que se dan a luz en el Espíritu de una iglesia que se hace una con Cristo y que produce hijos nacidos del agua y del Espíritu, son los hijos que heredan naciones y que habitan las ciudades asoladas. Te extenderás. Te extenderás. Te extenderás. Te extenderás. A la mano derecha y a la mano izquierda. Y usted sabe bien lo que significa en la Biblia cuando habla de la mano derecha y de la mano izquierda. En la mano derecha es todo lo que es la autoridad, el poder y el dominio que tenemos en Cristo. La mano izquierda habla de riquezas y honra. Te extenderás.
¿Cómo te extenderás? No con un edificio para arriba. Tenemos que entender que ya pasamos ese tiempo de las mega iglesias, que ahora el tiempo de crecimiento es hacia afuera, es expansivo. La descendencia que hereda ciudades y naciones. Lo que dice Isaías 64, la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Reedificaremos las ruinas antiguas, los asolamientos primeros, las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y profetizamos que hijos se levantan en Ecuador para hacer una bendición en las ciudades, para hacer una bendición en las naciones, para establecer el reino. Para esas ciudades que han estado asoladas por la violencia, han estado asoladas por la orfandad, por el narcotráfico, son levantados esos hijos y tú eres parte de esa generación y tus hijos físicos, tus hijos biológicos y espirituales son parte de esa descendencia. Así que iglesia, hoy regocíjate, regocíjate. Si no habías dado a luz hasta ahora, regocíjate porque Dios te dará hijos. Estos hijos nacen del clamor, de los dolores de parto. Y cuando nacen hay que cuidarlos, hay que formarlos, hay que sanarlos, hay que consolidarlos, hay que enviarlos, hay que enseñarles su propósito, hay que creer en ellos. Pero primero hay que parirlos en el espíritu. Primero hay que parirlos en el espíritu. Vamos a ir a Isaías 66. Versículo 7 al versículo 9. Alguien que lo lea, por favor. Dice la palabra del Señor: antes que estuviera de parto, dio a luz un hijo. Antes que le vinieran dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Que dará a luz a un país en un solo día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues apenas sintió los dolores, Sión parió sus hijos. Yo, que abro la matriz, no haré parir, dice Jehová. Yo, que hago engendrar, la voy a cerrar, dice tu Dios. Tremendo, pastor. Me encantó esa versión, ¿eh? Pepa. Dirían por ahí, está clarito. Cuando nosotros vivimos en Sión, Sión da a luz sus hijos. Vivimos en esa dimensión de ser uno con Cristo desde lugares celestiales, intercedemos y al ser uno con Él empezamos a gemir y ese gemir hace que nosotros demos a luz en Cristo esas generaciones. Yo quiero enseñarle un libro que estoy terminando de leer en esta temporada por tercera vez porque el Señor me ha mandado a leerlo una y otra vez. Lo voy a enseñar allí. Se llama Azusa Street. Este libro cuenta la historia del avivamiento más grande que hubo en el siglo XX en Los Ángeles, California. Es un avivamiento que se desarrolló en el año 1906 al 1909. Y es una historia larga de toda la preparación que Dios tuvo no solo con una, sino con una serie de personas para finalmente desembocar un siglo después a más o menos 200 millones de personas que conocieron a Cristo a raíz de este avivamiento en las naciones de la tierra. Lo curioso es que esta iglesia, que no fue la única, fueron varias en California en ese tiempo, pero hablando específicamente de la iglesia de la calle Azusa, es una iglesia que nunca pasó más de las 50 personas. Pero el Espíritu
al derramarse venía gente de todo lado de la ciudad, de la nación y del mundo a ser lleno del Espíritu, y ¡pum!, el Señor los mandaba a las naciones. Así fue el diseño de ese avivamiento. Y venían, se convertían o recibían llamado, eran empoderados, recibían el bautismo del Espíritu, y el Señor los enviaba a la China, a la India, a Europa. De ahí vinieron muchos a Sudamérica, muchos a Centroamérica, porque hubo un mover muy fuerte del Espíritu Santo durante la primera década del siglo XX. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con parir hijos del Espíritu? El autor de este libro, que se llama Frank Bartleman, era un intercesor. Y él menciona cómo el espíritu de oración se apoderó de él. Y no solo de él, sino porque él se escribía con Evan Roberts, el del avivamiento de Gales. En Gales, en un año, se ganaron 100,000 personas. Y él escribe algo que quizás nosotros no podamos entender hasta que llegue el avivamiento. Cuando llega un avivamiento, lo que Dios hace en 6 meses es tan rápido que no se logra en 100 años. Es tan tremendo lo que sucede en un avivamiento que dicen ellos, prefiero vivir 6 meses de tiempo de avivamiento que 50 o 100 años de tiempo normales, porque es totalmente sobrenatural, es incontrolable. Ahora bien, este autor, Frank Bartleman, y que se escribía con Evan Roberts de Gales, ellos experimentaron de manera separada, él y otros intercesores, muchas veces dolores de parto. Y él lo menciona en el libro, cómo en reuniones y a nivel personal, dice que una vez estuvo un día entero con dolores de parto a causa del avivamiento. Cómo el Espíritu Santo lo llevaba a unas intercesiones tan profundas, de sentir esos dolores y ese gemir. Que era una carga tan fuerte que no la podía soportar y que lo agarraba en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuenta de Evan Roberts que durante 5 meses lo agarraba el espíritu de oración, exactamente de 1 de la mañana a 5 de la mañana todos los días, durante varios meses, lo agarraba el espíritu de oración para gemir, para clamar y para parir a estos que habrían de ser salvos. A esto me refiero. Yo no sé si este libro, me imagino que lo puede conseguir en alguna librería cristiana, si en su ciudad está, o tal vez en Amazon. Seguramente es muy famoso este libro, Azusa Street. Lo tengo rayadito. Este es un tiempo de entrar en labores de parto. Este es un tiempo donde la iglesia de Cristo tiene que conocer un nivel de intercesión de lo que significa clamar. Eso es un negarse, eso es un morir, porque estás metiéndote en el Espíritu y en el Señor por la vida de gente que no conoces o quizás no vas a conocer. Hace unos días el Señor me hacía entender, en una intercesión personal que tuve, me hacía entender acerca de estos hombres de Dios, de estos avivadores, por llamarlos así.
Y me hacía entender algo poderoso. Me hacía entender que ellos estaban tan enfocados en el futuro, en lo que Dios iba a traer, que ellos estaban hablando, todo lo que ellos hablaban y predicaban y oraban y clamaban, ellos estaban adelantados 100 años. Porque acuérdese que la palabra cielo y tierra pasará y las palabras no pasarán. Las palabras alineadas quedan en las atmósferas y caen en usted, en mí, 20, 30, 50, 100 años después. Por eso dice la Biblia, acuérdese usted en el libro de Efesios, dice, para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gloria. Por eso dice que cuando nosotros conocemos a Cristo y somos resucitados con Él y somos establecidos en los lugares celestiales, dice, para mostrar en los siglos venideros. Es decir, hoy no solamente le estoy hablando a usted, hoy le estoy hablando a sus nietos, a sus bisnietos. Hoy estoy hablando y estamos dejando esta grabación. Así como este libro fue escrito hace casi 100 años y el día de hoy está dando fruto en la vida de mucha gente. Hoy estamos hablando 100 años. Estamos hablando 20 años adelante, porque así es la vida del Espíritu. Tal es así que Cristo Jesús hace 2000 años intercedió por usted y por mí. Agarró eso. O sea que una intercesión puede ser tan poderosa que aún puede durar 2000 años. Y hoy estamos aquí porque Jesús intercedió. Y porque Jesús sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Estos momentos son separados por Dios. Dice que cuando Jesús estaba en agonía, yo creo que su alma estaba entrando en dolores de parto por sus discípulos y por la iglesia. Sudaba gotas de sangre. Estaba en agonía. Ahí él conquistó la iglesia. Recuerda cuando le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. En el espíritu ya venció, ya sabía que Pedro iba a regresar. Son en esos momentos donde y tú te levantas después de haber clamado y haber gemido, sabiendo en el espíritu, hecho está. Parí esta idea de Dios, parí este sueño de Dios, parí estas generaciones, hecho está. Y son momentos donde Dios alinea, por eso digo, esto es un misterio. Dios alinea esos momentos, donde nos mete en esas aguas, donde nos mete en esos tiempos. Y algunos de ustedes, sobre todo los que han caminado con nosotros algunos años, saben que quizás sin buscarlos, algunas de las profetas, algunas de las pastoras empezaron a recibir esos dolores de parto por las generaciones que hoy estamos ministrando. Pero este es un tiempo donde recibimos los dolores de parto y el clamor en el espíritu por las generaciones que todavía no conocemos. Entonces, hoy estamos hablando desde la eternidad. No sé si está agarrando esto, es muy poderoso. Es muy poderoso. Porque el Señor dijo que aún de las piedras puede levantar hijos. Y el Señor dice, en Isaías lo leímos,
¿Nacerá una nación en un día? Yo, dice el Señor, que hago dar a luz, no haré nacer. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Quizás algunos de ustedes en esta noche, quizás sienta dolores de parto. Quizás lo que va a pasar esta noche es que vas a quedar embarazado o embarazada de una generación, de un sueño de Dios, de un proyecto de Dios. Tan fuerte era la lucha con Abraham, tan tremenda, que en los lomos de Abraham estaba toda una nación, estaba Cristo mismo, estábamos nosotros en la fe. Por eso que en tus lomos hay pastores, hay profetas, hay intercesores. Por eso que en tu vientre espiritual hay siervos de Dios. Vamos a dejar que el Espíritu esta noche nos lleve como Él quiera. Como Él quiera. Pon una señal en la frente de los que gimen y claman. Habrá uno allá en Chone, habrá uno allá en Manta, habrá uno allá en Borbón, habrá uno allá en Esmeraldas, habrá uno en Bahía, habrá uno en Manantial, habrá uno en Quito, de los que son sellados para gemir y clamar, como hemos visto en esta escuela o en estos días. No hay una sola manera de interceder, hay muchas. Esta noche el Espíritu nos está enseñando la llave de lo que significa clamar, lo que significa gemir, lo que significa parir. No hay palabras. Podemos sabernos todos los versículos del mundo, pero no hay palabras. Es su amor que nos embarga. Es unirnos al clamor del Espíritu de Cristo en una agonía por las almas. No hemos podido avanzar, creo que ni el 50%, a lo mucho el 50% del material. Pero siento en mi espíritu decir algo que va a ser para cerrar esta noche. Va a recibir usted una invitación en el chat, porque vamos a continuar por algunas semanas más. Los días martes vamos a separarlos para los que quieran. No es nada obligatorio, no tiene costo ni nada de eso. Simplemente los que quieran, el chat lo vamos a tener abierto unas semanas más y simplemente recibirá un link de conexión, aparte de las grabaciones, un link de conexión para los días martes. Quizás 2 martes más y avanzar con los que quieran, no hay ningún problema. Yo no sé si aquí, de hecho sí hay personas, yo conozco algunos, pero no la mayoría, no vivieron lo que era el cristianismo en los años 80, 70, 80. A fines de los 80 hubo un avivamiento en Latinoamérica, un movimiento muy fuerte del espíritu. Yo lo viví.
Empezó más o menos en el año 89 y terminó más o menos hacia el 93, 94 fue lo más fuerte. Fue un mover en toda América Latina, desde México hasta Argentina. Algo llegó a España que transformó hasta el día de hoy. Lo que hoy usted ve en las iglesias, ese fue un avivamiento que tiene que ver con la alabanza y la adoración. Debe entender usted que hasta antes de esa fecha, muchas iglesias no tenían instrumentos como hoy las tienen. Era muy raro ver que alguien levantara las manos, danza, grupos de danza, grupos de alabanza incluso. Era muy extraño que haya un tiempo de alabanza extendido. Y normalmente lo que se hacía era se cantaba una canción, después venía la lectura bíblica, luego otra canción, luego venía la ofrenda, luego otra canción, todo entrecortado. No había nada de ninguna fluidez para al menos tener un tiempo de alabanza como ahora lo tenemos. Eso lo vivimos nosotros, Lorena y yo, en nuestra juventud. Y sí, fue una revolución. Fue una revolución. Lamentablemente en muchas áreas se fue perdiendo, quedó el cascarón y se fue perdiendo la esencia, pero fue la primera vez que se empezó a hablar de adoración en espíritu y verdad. Cambió todo, cambió todo. No sé si los que lo vivieron se pueden acordar, cambió todo. Y por supuesto, hubo un lado religioso que se opuso, una parte de la Iglesia de Cristo en América Latina que se opuso. Pero el día de hoy, 30 años después, más de 30 años después, es muy rara la iglesia que no tenga instrumentos musicales modernos. Es muy rara la iglesia que no tenga al menos un tiempo de alabanza como le estoy explicando. Hacia fines de los 90, el Señor trajo otra ola a América Latina. Y esta ola, que fue un poco menor, pero fue una ola fuerte, fue una ola que tenía que ver con el movimiento de los grupos pequeños, lo que llamábamos las células, o llámese como muchos nombres se le ha dado. Eso no existía tampoco. Se vio la necesidad de trabajar con la gente a nivel personal, en grupos pequeños. No existía nada de discipulados en grupos pequeños, simplemente eran cultos, estudios bíblicos en la iglesia, cultos de oración, pero no existía nada de lo que hoy conocemos como discipulados en grupos pequeños, o células, o etcétera, o reuniones en casas. Y eso trajo un mover muy fuerte de Dios en muchos lugares. También por ese mismo tiempo hubo una ola del Señor que también la vivimos en todo, y algunos se han de acordar. Hemos recordado el tiempo, hemos vivido de transición en transición. Hubo una ola fuerte de la guerra espiritual. Para nada se habla de hoy, en ese tiempo, de lo que hoy se habla de la guerra espiritual, de la liberación, de toda esta parte que tiene que ver con, ni siquiera peor, guerra territorial, ni nada de lo que es actos proféticos o clamor por las ciudades. Las primeras personas hacia mediados de los 90 que empezaron a escribir libros de liberación, ministerios, fue por ese tiempo que nos encontramos con los primeros casos de liberación, y fue para nosotros realmente una novedad, fue algo que nos cambió, nos reformateó, nos metió el Señor en todo esto a aprender. Y no todos entraron en eso, pero sí despertó un sentir en la iglesia de que hay una lucha espiritual, hay una batalla, y que definitivamente tenemos armas espirituales. Ese fue un mover
muy fuerte de Dios. En algunos lugares se empezaron a levantar, aunque empíricamente, ministerios de intercesión, se empezaron a levantar ministerios de liberación a nivel personal en las iglesias. En algunas, no en todas. Se veía muy raro esto, ¿no? Con eso, años después, inicio de los 2000, empezó a llegar esto que algunos ya vivieron algo de esto, que eran los encuentros, porque ya se abría un poco más la sanidad interior, la liberación y todo esto de los encuentros. Luego llega el mover apostólico profético, con sus defectos, porque la iglesia tiende a irse a los extremos, pero ciertamente tan importante y tan necesario. Hacia fines de los 2000 aparece el mover de Dios en América Latina, de levantar el ministerio apostólico, el ministerio profético, que trajo sin duda como punta de lanza en muchísimas cosas a la Iglesia de Cristo. Obviamente, como sucedió con los movimientos anteriores, la Iglesia tiene la tendencia a irse a los extremos y también se cayó en abusos, también se cayó en extremos. Algunos le pusieron el nombre de apostolitis. Todo el mundo quería ser apóstol, ¿no? Todo el mundo quería ser profeta. Así como antes todo el mundo quería ser Marcos Witt, o todo el mundo quería ser Marcos Barriento, o todo el mundo quería echar fuera demonios, porque entre comillas estaba de moda. Y no es que estaba de moda, sino que era un mover de Dios, pero era un mover de Dios para enseñarnos algo. Eso con todos sus bemoles tenía que establecerse en la iglesia. Llegamos a la década del 2010 para acá, con todo lo que nos trajo la revelación del reino de Dios, que nos transformó y que seguramente muchos todavía no lo entienden, dicen reino, hablan de reino, pero aquí los que se les reveló saben a qué se refiere todo esto. ¿Por qué hago toda esta semblanza de décadas? ¿Por qué menciono todo esto? De transiciones en transiciones en la iglesia en América Latina. Porque el avivamiento final, el avivamiento que está llegando a nuestras naciones, es un avivamiento muy particular. Los avivamientos anteriores fueron tan poderosos, pero cargaban una sola cosa. Azusa, el bautismo del Espíritu. Gales, adoración. Y acá estas olas que el Espíritu levantó, adoración, guerra, intercesión, grupos pequeños, entender el ministerio apostólico profético, los 5 ministerios, el reino de Dios. Lo que quiero decir, amados, es que lo que está a las puertas es un todo incluido. Nuestras reuniones van a tener todo. En una sola reunión se va a tener todo. Adoración, guerra, intercesión, lo sobrenatural, paternidad, ministración, salvación, revelación, reino de Dios, amor, familia, restauración, todo incluido. Para aquellos que venimos de hace muchos años, bueno, no tantos, pero sí ha sido un cambiar de estación para llegar a este tiempo. Y aquí nadie va a tomar el protagonismo sino el Espíritu Santo.
Porque en ciertos momentos una reunión será solo los intercesores o los que tienen una unción apostólica o los que tienen dones para sanar, para liberar, paternidad y todo, adoración y todo. Dejemos que el Espíritu fluya. Sin darnos cuenta, pastores, porque el espíritu religioso es tan fuerte, sin darnos cuenta, volvemos siempre a lo mismo. Sí, ya tenemos alabanza, pero sin darnos cuenta, volvemos a la religión. Tenemos media hora, una hora de alabanza, 2 horas, lo que sea, luego predicación, luego ministración. Y sin darnos cuenta, imperceptiblemente, nos acomodamos a un orden. Nos acomodamos a algo que ya está planificado. Y aunque sí hay que planificar, pero siempre el Espíritu Santo debe hacer lo que quiere. Yo creo que estamos madurando. Yo creo que no vamos a caer en los excesos que la inmadurez, porque en estas olas que el Espíritu levantó, también hubo inmadurez. Pero una iglesia madura es una iglesia que gobierna. Esta palabra es una palabra apostólica. Es una palabra de entendimiento de reino. Así como fue necesario por años que muchos de nosotros entendamos la importancia de estar sujetos a nuestras autoridades. Porque en estos excesos también se manifestó mucha rebeldía. Pero también es importante que edifiquemos más allá. Lo que ya aprendimos de estar sujetos, ya aprendimos principios de autoridad espiritual, que ya se hizo carne en nosotros. Bueno, el Espíritu va a seguir edificando. Porque al final lo que el Espíritu quiera es que tú fluyas. Que no tenga que decirte el pastor o tu líder, mira, haz esto y cumple con lo que ellos, sino que tú fluyas en lo que el Espíritu te está diciendo. Ya no es el tiempo de estarle recordando a la gente que tiene que orar, leer la Biblia, que tiene que diezmar, que tiene que congregarse. Ya tienen que haberlo entendido por el Espíritu mismo, cuál es su propósito, cuál es su rol en la iglesia y en el mundo. Estamos a las puertas de algo gloriosísimo, que yo no me lo quiero perder. Estamos abriendo un portal. No nosotros solamente, sino la iglesia de remanente en América Latina. Estamos abriendo un portal. Y estamos abriendo algo que nuestros hijos y nuestros nietos van a beber por décadas. Y al leer sobre los avivamientos, me remito otra vez al librito. No, Señor, no queremos caer en los errores. Por eso esto está siendo grabado, porque algunos de ustedes, el Señor les va a dar mucha gente. Y ten cuidado de no pensar que es por ti. Algunos de ustedes van a ser muy usados ganando almas para Cristo, pastoreando a muchos, discipulando las naciones. Y ten cuidado de pensar que es por ti. Y ten cuidado de hacer
una estructura humana de algo que empieza con un río de Dios. Ten cuidado de pensar que es por tu intercesión, que es por tu intervención, porque aquí es Dios. Somos hijos, gloria a Dios, pero también somos siervos inútiles. Sin Él no podemos hacer nada. Vamos a tener de todo. No vamos a poder encasillar al Espíritu. Decir, no, esta reunión es solo de evangelismo. No, quizás esa reunión sea de evangelismo y a la vez de liberación. O tal vez esa reunión sea así de intercesión, pero luego la intercesión, qué sé yo, pura adoración, puro gemir, puro clamor. O quizás pensemos que esa reunión sea solo de adoración y terminamos ministrando paternidad. O terminamos manifestando al Hijo de alguna forma. Padre, ayúdanos a ser entendidos. Ayúdanos a ser entendidos. ¿Está usted dispuesto, cuando llegue el avivamiento, a cerrar su negocio por 1, 2, 3, 4 días? ¿Una semana, 2 semanas? ¿A dormir menos? Porque tendrá reuniones en su casa donde llegará tanta gente que se irán a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana y el otro día hay que levantarse a trabajar. ¿Está usted dispuesto para levantarse a la hora que el Espíritu Santo le diga que hay que levantarse? ¿Está usted dispuesto a decirle no al mejor cliente que usted tiene? Porque a esa hora el Espíritu Santo puede irrumpir y traerte un alma a quien tengas que predicarle. Sí, perdónanos, Espíritu Santo, por ponerte limitaciones. Perdónanos. Perdónanos. Amados, tómeme con pinza lo que voy a decir. Vuelvo y repito, si ya tiene que irse a dormir, váyase a dormir, no hay problema. Tómeme con pinza. Así como Dios por gracia nos ha elegido a los siervos de Dios como pastores, a veces somos los pastores lo que le cerramos la puerta al Espíritu Santo. Y le hemos dicho al Espíritu Santo, quédate afuera.
ore por sus pastores. En la cabeza de un pastor, yo he sido pastor por 25 años, hay un montón de cosas que hacer, que planes, que ideas, que actividades. Pero el pastor tiene que tener el oído abierto para entender qué es lo que Dios quiere hacer. Ore por sus pastores. Póngase al lado de ellos a batallar. Y si algo está mal en nosotros, en madurez y con toda la sabiduría de Dios, háganos entender por el Espíritu, porque algunos somos cabezones, porque creemos tener la razón y no la tenemos. Porque tenemos que llegar a un punto de reconocer que aquí solo el Espíritu Santo es el único que vale. Aquí no hay método. Aquí no hay dones, ni talentos, ni capacidades humanas, ni nada. Aquí es el Espíritu. Ningún avivamiento se planifica. No podemos controlar lo incontrolable. Cuando llegue, ore por nosotros, para que nosotros no seamos los que nos opongamos a lo que viene del cielo. Hace unos días que conversábamos con mi papá, yo le contaba que un poco de esto del avivamiento. Le decía, no ha habido en toda la historia de la humanidad, desde que se fundó la iglesia en Hechos 2, ¿no? Desde que la iglesia se estableció en Hechos 2, o que descendió el Espíritu Santo. Cada vez que Dios trajo un mover en la historia de la iglesia, nunca fue a la manera del hombre. Siempre fue sacándonos de los paradigmas, con algo nuevo y desconocido. Que el Señor nos ayude para cuando esto empiece, nosotros no digamos, no, esto no es de Dios. Porque sin duda cuando empiece, va a ser de la manera como Él quiere. Y no, Dios nos libre de detenerlo. Por eso ore por nosotros. Gloria al Señor por los que han abierto camino. Gloria al Señor porque sus pastores, aquí los que están aquí, que son parte de este grupo, tienen pastores que son pioneros. Tienen pastores o han tenido pastores que han ido en contra de lo convencional. Pero eso no significa que no entremos, que no nos pase como a Moisés, que a la puerta de la tierra prometida se quedó, solamente la pudo ver de lejos. Pastores, que entremos. Que entremos.
una vez más, si quieres entrar, deja tu título fuera de la puerta, porque con título no vamos a entrar. Le estoy hablando de una iglesia madura, que ya entendió la sujeción, que ya entendió la honra y que ya entendió lo que significa orar por sus pastores. No tengas temor. Si tu pastor te delega cosas, yo estoy viendo una imagen de pasar una posta a otras generaciones. No tengas temor. No esperes que Él te diga lo que tengas que hacer. Láncese. Hay una posta generacional. Hay un recambio generacional. Y pastores, no volvamos a caer en el mismo error que cayeron los pastores que nos precedieron. ¿Cuál fue el error de ellos? Pensar que esta es la única manera como se hacen las cosas. Decimos que estamos en el reino y ahora creemos que así es la única manera como se hacen las cosas. Es el mismo error. El que tengo oídos oiga. ¿Está siguiendo? Es el mismo espíritu. ¿Quiénes fueron los primeros que se pusieron a los avivamientos? ¿Saben quiénes fueron? No fueron los incrédulos, fueron los pastores. Simplemente porque no entendían lo que Dios estaba haciendo. Se viene con todo y se viene fuerte. Cuidemos y oremos por los siervos de Dios. Cuidemos las generaciones. Cuidemos a los evangelistas. La clave son los evangelistas. Dios los va a usar mucho porque tienen una noción de evangelismo. Debemos orar para que Dios levante evangelistas. Gloria a Dios. Amén. Bueno, estamos cerrando este tiempo. Están invitados, entonces ya vamos a poner la información en el chat y también los links que nos faltan de estas enseñanzas. Y pues quiera Dios que podamos abarcar un poco más, ir un poco más profundo. Pero creo que lo que pasó esta noche era lo que tenía que pasar. No era una clase solamente. Algunos de ustedes tenían que experimentar lo que es clamar, lo que es gemir. Y gloria a Dios porque eso pasó con algunos. No es algo planificado. No es algo que uno dice, hoy me toca clamar. No. No. Hay muchas maneras de interceder. Amados, con todo mi amor, a los que ya tienen tiempo en el reino, así como nosotros,
No caigamos en la religión. La religión es pensar que las cosas se hacen de una misma forma, siempre declarando palabra, o siempre poniendo aceite, o siempre con la sangre, o siempre... No, no. En cada guerra del pueblo de Israel, Dios le dijo una instrucción distinta. Dios es un Dios creativo. Siempre con el manto de este color, o siempre sonando shofar. No necesariamente. Las cosas se hacen como Dios dice que se hagan. ¿Sí? Siempre en la madrugada. No vamos a endiosar un tiempo en la madrugada. Cuando Dios dice que cambiemos de hora, la cambiaremos. Puede ser a la medianoche ahora después. A algunos le va a gustar más a la medianoche quizás. A otros no importa, ¿no? Los que no tienen esta carga, así le pongamos a las 8, 9, 10 de la mañana, igual no se van a conectar, ¿no? Así se la pongamos al mediodía, no se van a conectar. Este es la madrugada, no es pretexto, porque si así se la pongamos a una hora fácil, igual no se conecta. Entonces no caigamos en el error de pensar que es de la misma manera. Creo que tenemos que tener la mentalidad abierta de que es como el Señor quiera que moverse. Bueno, nada más por hoy. Una linda noche. 1000 disculpas. No alcanzamos a preguntas, pero seguramente en las semanas que vienen vamos a tener preguntas. ¿Sí? Y si alguien tiene alguna pregunta, dos opciones. Número uno, sí nos puede escribir a mí o a mi esposa. ¿Sí? No hay ningún problema. Preferiblemente varones escríbanme a mí, mujeres a mi esposa. Y la otra es que de pronto puede revisar otra vez los videos y algunas preguntas salen ahí a flote, ¿no? Créame, siga mi consejo, por favor. Siga mi consejo. Yo cuando veo un video, cuando veo una escuela o leo un libro, y eso me pasa aún con libros de la Biblia, yo no me la veo una vez ni dos veces, a veces 3, 4 veces. Porque créanme que hay muchos detalles que hasta las películas me veo así. Porque hay muchos detalles que se escapan a la primera. Entonces yo soy alguien que, por ejemplo, me veo o asisto no más de 1 o 2 escuelas en el año para poder digerir todo lo que hay que digerir. Eso es ser entendido. Eso es aprovechar lo que al máximo, el escudriñar lo que Dios quiere que aprenda. Entonces siga ese consejo. Mi hija me goza y se me ríe. Me dice, ¿y usted ya lleva 3 veces leyendo este libro? Sí, vamos a empezar a leer la 4ª. Hasta que Dios me diga, ya. Entonces, revise los videos, sea diligente, escudriñe, busque, rumee, vaya a lo profundo. Dios tiene algo siempre que revelarles. Gracias a todos.